¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches, que sea la paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus hogares y sea el amor de Dios cada día inundando sus corazones y sus vidas. Estamos agradecidos con Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre y porque Él es el que tiene control de nosotros. Nosotros somos muchas veces los que a veces cuando las situaciones se ponen complicadas renegamos, muchas veces dudamos de su presencia, pero su palabra dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Damos gracias a Dios porque Él nos sostiene, Él nos limpia, Él nos acerca a su presencia cada día a través de su Espíritu Santo. Él pone el querer y el hacer en nosotros por su buena y divina voluntad para que cumplamos su propósito. Que este tiempo sea un tiempo donde seas edificado, donde puedas recibir la palabra de Dios como alimento espiritual y que puedas disfrutar este tiempo con el Señor. Eres bienvenido. Antes de empezar este tiempo vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él hablando, para que sea Dios glorificándose. Mis hermanos, algo que nosotros debemos de entender es que nosotros no somos quienes hacemos o quienes damos palabras, sino que es el Espíritu quien da el mensaje. Nosotros somos simplemente vasos. Que sea Dios hablando a través de mi vida, que no sea yo, que sea Él a través de mis labios transmitiendo lo que Él quiere transmitir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo y aún te damos gracias por tus infinitas misericordias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque aún a pesar, Señor, de este vaso, Señor, tú has tenido misericordia, Señor, en tomarme en cuenta, papá. Gracias porque aún a pesar de mis debilidades, a pesar de cómo yo soy, Señor, tú no has quitado tu mirada de mí, como has quitado tampoco tu mirada de tus hijos, Señor. Gracias porque por misericordia hoy nos acercamos delante de tu presencia. No por los méritos nuestros, no porque nos hemos ganado, no porque nos lo hayamos logrado, Padre, sino porque a ti te ha placido. Hoy nos podemos acercar confiadamente, Señor, al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Santo y bendito Dios, que seas tú, Señor, a través de mis labios hablando, no me dejes hablar a mí. No permitas, Señor, que salga torpeza de mis labios, la torpeza de mí, Señor, que solamente salga lo tuyo. Toma mis labios, toma mi mente, toma mi corazón, fluye a través de la palabra. Glorifícate a través de mis torpezas, a través de mis debilidades. Y que sea, Señor, vista tu gloria, Padre. No me dejes, Señor, Padre, hablando a través de mi boca, Señor, sino que sea tu palabra, tu mensaje, Señor, el que se transmita, Padre. Atamos al hombre fuerte, ponemos cautivo todo pensamiento, Señor, a la obediencia de Jesús y rechazamos todo pensamiento, Señor, que el enemigo ponga, Señor. Toda distracción, todo sueño, todo cansancio, fatiga, Señor. Toda, Padre de los cielos, indiferencia. Y sea tu Espíritu Santo poniendo, Señor, necesidad, hambre y sed de tu palabra, Señor. Háblanos, corrígenos, redargúyenos, instrúyenos. Edifica en nosotros, en nuestros corazones y derriba lo que ya no tiene que estar. Señor, llévanos, Señor, a los encuentros, Señor, de tus pastizales, Padre, a comer, Señor, Padre, de lo tuyo. Y quita, Señor, aquello que no está, Señor, Padre, perteneciendo a la dieta espiritual, Señor, que no debe estar, Señor, en nuestras vidas, que no debe ser parte de nuestra dieta. Quita lo que no es tuyo, Señor. Santifícanos más, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. Seas tú, Señor, glorificado en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesucristo y bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el mensaje está en el libro de Efesios. Seguimos con la serie Por gracia sois salvos. Efesios 2, del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A mí, mis hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo y nos muestre lo que Él quiere a través de este tiempo hacer en nuestras vidas. Mis hermanos, nosotros estuvimos viendo esta serie que es Porque por gracia sois salvos. Y el Señor permitió a través de este verso bíblico dar una enseñanza específica de acerca de cómo el amor de Dios se derramó sobre nosotros a pesar de nuestros pecados. Y Él es notorio en nuestras vidas de hacernos entender que nada nosotros podemos por nosotros mismos. Cuando Él dice en su palabra que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio a entender que no está en la capacidad del hombre escoger y acercarse a Dios por sus obras o por sí mismo, si no le es dado vida primero. Nosotros todos, sin excepción, estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor, y por amor Él nos dio vida. Él nos dio vida, dice. Él nos dio vida cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y puedo tocar muchas referencias de lo que se refiere a los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire y el espíritu que oran los hijos de desobediencia. Les invito a que lean este pasaje detenidamente porque explica detalladamente que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza hijos de condenación, sin esperanza, todos nosotros, sin excepción, pero en el amor que Él derrama por nosotros y por la gran misericordia que Él tuvo por nuestras vidas, Él envía a su Hijo para convertirse en la propiciación por nuestros pecados y a la vez se convierte en el puente de bendición para que nosotros podamos acercarnos a la presencia del Señor. Ahora, en la enseñanza anterior estuvimos viendo acerca de lo que se refiere a la magnitud de la ira de Dios. De hecho, hay 3 puntos elementales que el Señor quiere que nosotros entendamos a través de esta enseñanza y es, primeramente, que entendamos cuál es la magnitud de la ira de Dios hacia el pecado. Segundo, cuál es la magnitud de la impotencia de nosotros, los seres humanos, de ser libres por nosotros mismos del pecado y la impotencia de ser libres del pecado. Y tercero, la magnitud del amor de Dios para nosotros a fin de librarnos del pecado. Todas esas cosas son necesarias entenderlas, mis hermanos, si queremos comprender la gracia de Dios. Muchas veces, mis hermanos, nosotros tendemos al pecado como algo moral o como simplemente alguna cosa como cuando generalmente les pongo un ejemplo más claro. Cuando uno se calienta una sopa de pollo y ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que cuando la sopa se enfría, la grasa queda sentada en la parte de arriba y es prácticamente quitable. Muchas veces nosotros miramos el pecado de esa manera. Nosotros nos fijamos en el pecado como algo muy superficial, que solamente se ve por encima. Pero el pecado es mucho más profundo, es mucho más hondo y abarca muchas cosas que muchas veces nosotros ignoramos. De hecho, eso estuvimos viendo en los primeros capítulos cuando el Señor hace ver que todo pecado delante de los ojos de Dios es transgresión, es rebelión en contra de su presencia y es digno de muerte. En la enseñanza anterior estuvimos viendo acerca de los 3 puntos que estábamos hablando de la magnitud de la ira de Dios.
De hecho, vamos también a hablar de la magnitud de la impotencia del hombre de poderse acercar a Dios. Y luego de la magnitud del amor de Dios a través de su Hijo para ser libres del pecado. Esos 3 puntos. Estuvimos hablando de la magnitud de la ira de Dios tocante a lo que son los 10 mandamientos. De hecho, con respecto a la ira de Dios vamos a hablar muchísimo de los 10 mandamientos porque tiene muchísimo esto que ver con respecto a cómo Dios mira el pecado, a la intención de la ley. Porque muchas veces nosotros miramos la ley como algo que nosotros tenemos que obedecer y punto, y que estamos en obligación de obedecer sin entender el propósito principal de la ley. Mis hermanos, Gálatas 3 da a entender el apóstol Pablo que la intención de la ley es para que a través de la ley tengamos ayo para ser encontrados en Jesucristo, mostrando la impotencia e incapacidad que tenemos de nosotros mismos ser libres a través de nuestras fuerzas. Él nos presenta un mediador para que a través de él podamos tener entrada a la presencia del Señor. Vamos a ver mucho el libro de Éxodo y en la magnitud de la ira de Dios él muestra los pecados, él muestra el descontento que tiene Dios con los pecados. Estuvimos hablando de cómo Dios odia el pecado porque el pecado es opuesto a la santidad de Dios, ya que Dios es santo. Eso está en el libro de Salmo 5, capítulo 5, versículos 4 y 6. Dios no puede tener relación con el pecado porque Él es santo. La otra razón por la que Dios odia el pecado es porque nos separa de Él. Estoy haciendo un repaso, esto ya lo vimos en el tema anterior. Que Dios odia el pecado porque el pecado hace separación entre Él y Dios. Entre Él y nosotros, perdón. Isaías 59:2 dice que el pecado hace separación entre Él y nosotros. Entonces, deja claro, mis hermanos, que 2 de las cosas por las cuales Dios aborrece el pecado es porque 1, se opone a la santidad de Dios. Y 2, el pecado nos separa de la presencia del Señor. Dios desde un comienzo planificó, y esto lo vamos a ver más adelante para que entendamos mejor. Desde un comienzo Dios planificó que nosotros tengamos una relación personal e íntima con Dios. Dios nos hizo seres creados con relación para que a través de la relación nosotros podamos relacionarnos con Él primeramente. Dios nos hizo seres dependientes de relacionarnos. Mis hermanos, una persona habla hasta consigo mismo cuando está solo, pero siempre una persona necesita estar en constante conversación y en relación porque Dios nos hizo así. ¿Para qué? Para estar en relación con Él. El pecado hace separación y impide esa relación, y es por eso que Dios aborrece en gran manera el pecado, como también Dios aborrece el pecado porque es opuesto a su santidad. Hicimos un análisis con respecto a la realidad de cómo Dios ve el pecado a través de los 10 mandamientos y cómo Dios mira el pecado, y nosotros vemos según los versos bíblicos que hemos estudiado. Yo hice una tabla dentro del capítulo anterior, que no adorar a Dios en Deuteronomio 27 era castigado con maldición. De hecho era muy fuerte eso. El no respetar el día de reposo era considerado muerte. En Números 15:32, un varón que violentó voluntariamente, no fue una violentación sin conocimiento o errónea, sino que lo hizo voluntariamente, rebelándose directamente contra el corazón de Dios, contra el carácter de Dios. Él violenta el día sábado y es apedrado por violentar el sábado. Deshonrar a padre y madre, según Éxodo 21:15-17 y Deuteronomio 27:16, era considerado maldición y pena de muerte. O sea, hasta ese punto era considerado el pecado, era pena de muerte. Mis hermanos, violentar alguna de las leyes que Dios mandaba era pena de muerte. Así Dios miraba de severo el castigo por el pecado. Mis hermanos, cuando se hablaba de no matar, Dios hacía referencia a Éxodo 21:12-14, donde la persona que matase a alguien era también asesinada por asesinar. La persona que mataba tenía que ser muerta. Y nosotros decimos la comparación con Mateo 5:21-26, donde habla que si una persona está en contienda con otro y asesinó, es rea de muerte.
según el Antiguo Testamento, según la ley. ¿Por qué se hizo estas referencias, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros no consideramos el pecado como algo grande, como lo que Dios ve. Y eso muchas veces impide que nosotros tomemos en serio, mis hermanos, la magnitud del pecado. El que robase también era pena de muerte, Éxodo 21:16. El que adultera, Levítico 20, y Mateo 5, 27, 32. De hecho, Levítico 20 habla de todas las leyes de moralidad, donde aquí se habla de las relaciones sexuales entre padres de hijos, entre hermanos, hermanastros, padrastros, incluso tíos, primos. Era considerado una abominación y era penado con la muerte. Era considerado eso. Mateo 5, 21, 26 dice que si solo se mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón, automáticamente se convierte en reo de muerte. O sea, hasta ese punto llega la magnitud de la condenación del pecado. Ahora, el que adulterare, ya vimos, el que jura contra su prójimo, Deuteronomio 19, 18, 19, era condenado a muerte. Cuando una persona acusaba a alguien con la intención de hacerle daño, cuando esa persona era inocente, esta persona dice, el daño que esperaba por él también lo recibirá. En otras palabras, muerte. Proverbios 19:9 habla también de este verso. El que codicia, en Eclesiastés 5:10, Josué 7:2, Josué 7, Segunda de Reyes 5, 20, 27, hablan de las consecuencias de codiciar, de tomar lo que no es de uno. Era considerado alta traición, era considerado muerte y considerado también maldición. Mis hermanos, nosotros muchas veces no miramos la magnitud de cómo es el pecado ante los ojos de Dios, y muchas veces eso nos hace no tener en cuenta las cosas, y muchas veces no miramos como Dios ve. Mis hermanos, si nosotros entendiéramos el meollo del asunto de cómo Dios ve las cosas, también comprendiéramos el por qué Dios detesta el pecado. Hay que dejar claro que todos los seres humanos por naturaleza somos pecadores, pero el Señor en su misericordia nos entrega al Hijo para que en el Hijo tengamos acceso. Todo eso vamos a seguir avanzando, mis hermanos, en la lectura, mientras sigamos con estos capítulos. El tema de ahora, mis hermanos, es parte de la magnitud de la ira de Dios. Esto le puse magnitud de la ira de Dios, parte 2. Porque es como que una continuación de lo que se refiere al pecado, mis hermanos. Ya hablamos, mis hermanos, que el pecado es contrario a la santidad de Dios y que nos separa de Dios, y son de las cosas por las cuales Dios aborrece el pecado. De hecho, mis hermanos, el pecado, la única manera de, mis hermanos, pagar el pecado era con sangre. La única manera que Dios aceptaba la paga del pecado era con la muerte, con la toma de una vida. Porque hasta ese punto era de abominable el pecado ante los ojos de Dios. Hasta ese punto era de abominable el pecado ante la presencia de Dios. Hasta ese punto. Hoy por hoy la gente peca y hace lo malo ante los ojos de Dios de gran manera, y nosotros no vemos castigo porque estamos en un tiempo de gracia. Hoy nos acercamos es por los méritos de Jesucristo, y es Él quien produce el querer por Él como el hacer. Ahora muchos dirán, entonces los que hacen el mal harán lo que quieren y no les pasará nada, mis hermanos. Cuando una persona rechaza el evangelio, rechaza la palabra de Dios, rechaza el mensaje de salvación, mis hermanos, esta persona que hace lo malo va acumulando juicio hasta el día del juicio de Dios, va acumulando juicio contra sí mismo hasta el día que va a ser juzgado. Así es como Dios opera y así es como el Señor hará. Mis hermanos, hay 3 cosas que quiero tocar. Esto le tomé de un estudio de Proyecto Vida. No lo tomé todo, obviamente, porque solamente tomé la parte de lo que significa pecado, el nombre etimológico, y lo demás, mis hermanos, ya fue por cómo el Señor fue guiando.
porque bueno, el proyecto Biblia explica un poquito más detallado, un poquito más avanzado y de otra manera, o sea, de las pautas que quiero tocar. Y, y es bueno, pero Dios nos dirige a cada persona como Él quiere dirigirnos. Mis hermanos, vamos a hablar de lo que es el pecado. Y aquí el pecado habla de 3 nombres que nosotros tomamos en cuenta y vamos a mirar mucho la palabra del Señor con respecto a estos 3 nombres, que es el pecado, la iniquidad y la transgresión. Yo creo que esta enseñanza va a ser cortita porque es más enseñanza, esto es más como que enseñar, no es mucho lo que voy a hablar. Siempre digo eso y termino alargándome según como el Señor tome, pero yo veo que vamos a terminar pronto. Dice la palabra, con respecto al concepto de pecado, y yo quiero que pongamos atención porque esto es importante. Hemos dicho que el pecado es en gran manera abominable delante del Señor, a tal punto que la paga del pecado es muerte. Y el pecado es visto abominable ante la presencia del Señor de tal manera que Dios lo rechaza y la paga es muerte. La única manera de que un ser humano pague por esa deuda la única manera de que el ser humano pague por esa deuda es a través de su muerte. Es vida por vida. El pecado es a tal manera abominable ante los ojos de Dios, a tal punto que la única manera de pagar es con sangre. Ahora, yo repito esto constantemente porque se nos tiene que quedar en la mente. ¿Por qué Dios abomina tanto el pecado? ¿Qué es el pecado? Y les voy a decir, mis hermanos, que si les digo el contexto, sí les va a sorprender mucho. Para los que son estudiosos, para los que ya tienen el conocimiento, posiblemente ya lo sepan, ya lo conozcan. Pero mis hermanos, a veces no entendemos la raíz principal de lo que se refiere este dato. Y la palabra etimológica de pecado, y para de una vez sacar el concepto de cómo se define pecado, pecado etimológicamente es kata. Kata es la palabra hebrea que describe lo que es pecado, y esta significa errar al blanco o perder el objetivo. Ahora, no siempre esto tiene que ver con moralidad. Mis hermanos, el pecado no es un problema moral, es una naturaleza. Todos los seres humanos sin excepción pecamos y hacemos lo malo ante los ojos de Dios consciente e inconscientemente. Ahora, aquí la palabra pecado, lo que es kata, hace más énfasis a perder la mira del objetivo. Si nosotros nos vamos a Génesis 3, mis hermanos, no voy a entrar en el contexto bíblico, sino que voy a ir directamente porque esto es un contexto que ya sabemos, habla de la caída del hombre. Nosotros nos damos cuenta que aquí nosotros vemos el claro ejemplo de cuando Satanás tienta a Eva, automáticamente hace que Eva quite la mirada de Dios, pierde la mirada del objetivo principal para poner la mirada en sí misma. Lo mismo con Adán. Cuando Adán comenzó a comer del fruto prohibido, ya no estaba con la mira en Dios, sino con la mira en sí mismo, pues el diablo les decía que si comiesen del fruto serían iguales a Dios. Como serían iguales a Dios, no tendrían necesidad de depender de Dios. Ojo con esto. Esta era la mentalidad que ellos les estaban haciendo, y estaban perdiendo la vista. Ya no estaba en Dios, ya no estaba puesta la vista en obedecer a Dios, en seguir los mandatos de Dios, sino en lo que más les convenía a ellos, en lo que le parecía mejor a ellos, en lo que era más conveniente para ellos, haciendo a un lado el mandato de Dios. Por ende, perdieron la vista del objetivo. Cuando se pierde la vista de Dios para ponerla en nosotros mismos, eso se llama pecado. En último análisis, muchas veces pensamos que pecado es transgredir la ley, y ya vamos a ver lo que es transgredir también. Ya vamos a ver lo que es iniquidad.
Pero es muy tremendo cómo el Señor da estos conceptos, porque nosotros vemos el pecado como algo grande, como que es pecado hacer esto, y sacamos tantos conceptos de pecado, pero aquí el pecado en último análisis lo que está sacando aquí y lo que está mostrando, y esto ayuda porque aquí hace ver la condición del hombre y cómo Dios mira esto y por qué el hombre no tiene acceso a la presencia del Señor y no puede tener acceso. Mis hermanos, cuando Adán quitó la mira de Dios para poner la mira sobre sí mismo, cuando vio la fruta codiciable, automáticamente quitó la mira de Dios, perdió la visión a donde tenía que mirar y por ende se extravió y pecó en contra de Dios. Porque al quitar la mira también cambia el objetivo, y al cambiar el objetivo cambian también las prioridades. Y ahí porque muchas cosas que hoy se hacen van en contra de la voluntad de Dios. Mis hermanos, esto es bien importante que entendamos. Porque si mis hermanos no comprendemos lo importante que es, de cómo mira el pecado y el concepto tan importante de que es que Dios nos creó para que nosotros vivamos con la mira puesta en Él y desviemos la mira de Él para poner en otra cosa que no es Él, sobre todo en nosotros, porque en último análisis, donde el hombre pone más la mira para hacer cualquier cosa, para cualquier caída, es en uno mismo. Porque una persona se obsesiona de alguien o quiere ese tipo de persona para satisfacerse a sí mismo. No lo hace por amor, no hace porque sienta algo, porque sea algo especial o nacido por otra persona, sino es un buscar satisfacerse a uno mismo. Porque muchas veces hay caprichos de cosas y porque hay tantas situaciones en las que nosotros peleamos y hacemos muchas veces lo malo es por una búsqueda de satisfacción personal. Mis hermanos, cuando una persona comete adulterio, fornica, cuando una persona cae en masturbación, mira pornografía, mis hermanos, en último análisis, lo hace es porque quiere satisfacerse a sí mismo. Se quiere satisfacer a sí mismo. Entonces, mis hermanos, es muy importante ver que donde nace el pecado nace cuando se quita la mira de Dios para ponerle en nosotros mismos. Porque en último análisis, a todo lo que le cambia el primer lugar a Dios, siempre está centrado en el yo. Siempre está centrado en el yo. A Satanás no le hace ningún énfasis o Satanás no le interesa tanto que le levantemos adoración diciendo salve Satanás. El hecho mismo de que nosotros desviemos nuestra mira de Dios para poner en nosotros y es prácticamente como dar la adoración. De hecho, Satanás cayó de esa manera. Satanás se convirtió, era un ángel de luz. Dice la palabra que fue el ángel más bello. El día que Satanás, y qué bueno, que ahorita sí me hace caer en cuenta esta palabra, el día que Satanás quitó la mira de Dios para ponerse en sí mismo, ese día Satanás cayó del cielo. Ese día Satanás se convirtió en lo que es Satanás, porque antes su nombre era Lucero, después fue Luzbel, luego Lucifer, hasta que hoy por hoy se llama como se llama. Porque el mismo enemigo nuestro empezó poniendo la mira en sí mismo antes que en Dios. Cuando él miró la hermosura con la que Dios le hermosió, ojo, cuando él miró la hermosura con la que Dios le hermosió, automáticamente perdió la mira hacia Dios que lo estaba hermoseando para poner la mira en la hermosura que él tenía que Dios le dio, pero le dejó de dar la gloria a Dios para darse la gloria a sí mismo. En ese momento, él automáticamente fue desechado. Muy importante eso, muy importante. El pueblo de Israel, ¿por qué adoraba ídolos y hacía lo que hacía en contra de la voluntad del Señor? Porque buscaba satisfacerse. Sí, buscaba algo que pudiera de alguna manera cumplir con muchos aspectos y hasta buscaba otros dioses que le concedieran los caprichos y deseos de su cruel y malvado corazón, que buscaba solamente su propia satisfacción. Muchas veces, mis hermanos, podemos también caer en eso en el sentido de cómo nosotros pedimos a Dios, si estamos pidiendo para nosotros o estamos pidiendo para Dios. En el libro de Santiago decía una cosa bien clara el apóstol Santiago, y era que uno ora y no recibe.
Y dice que uno pide y pide y no recibe porque pide mal. ¿Para qué? Para vuestros propios deleites y deseos carnales. Y más adelante le dice almas adúlteras. Almas adúlteras. Miren, mis hermanos, cómo se envuelve todo esto en el concepto de lo que se refiere a la palabra pecado. El pecado en sí, en último análisis, es quitar la vista, perder el objetivo que es Dios para ponerlo en nosotros. Para mí ese es el concepto. Y mis hermanos, yo creo que ese es el concepto en general. Pecado es perder la mira, el objetivo que es Dios para ponernos a nosotros como objetivos principales. Eso fue la razón por la que Satanás cayó. Esa fue la razón por la que vino la primera caída y ese es el pecado que hoy por hoy atenta contra la humanidad. Mis hermanos, ¿por qué existe el lesbianismo? ¿Por qué existe el homosexualismo? ¿Por qué existe tantas cosas? Y vamos a ver cómo la iniquidad y la transgresión van conjunto con todo eso. Por un deseo de satisfacción personal. Dice la palabra que por cuanto rechazaron la verdad, Dios los entregó una mente reprobada. Y muchas personas que buscan, en último análisis, buscan simplemente para satisfacer sus necesidades carnales. Muchos hombres y mujeres de hoy por hoy hacen lo que hacen en este tiempo solamente por satisfacción. El que roba, y más o menos si hablamos del ámbito político, cuando hablamos de los temas de corrupción, mis hermanos, el que roba, el que hurta, el que asesina, lo hace para defender intereses personales o para buscar cosas para sí mismo, porque el objetivo es para sí, no para los demás, sino para sí. Mis hermanos, lo malo que nosotros hacemos y todas las cosas que nosotros estamos haciendo van con el objetivo de que nosotros buscamos satisfacer a nosotros mismos. Porque mis hermanos, todo lo que violenta la palabra de Dios tiene que ver mucho con lo que es la satisfacción personal. Por algo el Señor, y creo que fue muy propicio, el Señor dio este mensaje de niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Mis hermanos, porque cuando una persona está negada a sí mismo, su vista está quitada totalmente del yo. Puede tener su vista puesta en Dios para caminar en el camino que Él quiere. Por eso el Señor Jesús fue muy enfático cuando dijo que quiere andar en pos de Dios se debe negar, porque no puede caminar con lo suyo. Porque caminar con lo suyo es prácticamente pecado, porque ya no está con la vista puesta en Dios. Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque solamente buscas lo tuyo. Yo lo digo parafraseando, pero es más o menos así. Y ustedes van a ver en las escrituras que fue de esa manera. No le estaba diciendo apártate de mí, Satanás, a Pedro porque el diablo se metió en Pedro. No, le estaba diciendo a Pedro porque estaba adquiriendo el carácter de Satanás. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo a Jesús lo que le dijo para congraciarse con Jesús, ganarse el favor de Jesús a fin de ser aprobado en sí mismo y ser gloriado. En base a decirle al Señor Jesús que tenga de él misericordia, que no vaya a la cruz. Mis hermanos, importante todo eso. Cuando todas las cosas que hacemos, incluso en el servicio, no están apuntadas a Dios sino a nosotros, ya es pecado. Ya es violentar la ley de Dios. Ya es violentar la ley de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque yo digo, mis hermanos, yo voy aprendiendo. Yo les digo, mis hermanos, que yo estaba conversando y tenía yo 3 temas para hablar el día de hoy. El día de hoy es este tema que estaba hablando, estaba entre este tema, estaba el tema de lo que Dios verdaderamente ve, quería continuar con la serie, pero también me venía otro tema, mis hermanos, que era con respecto a lo que es la fe, en base a una enseñanza que escuché de una sierva de Dios y una hermana en Cristo y una amiga, le considero, llamada Fátima Mesa, que en uno de los devocionales que leí de ella tocó un aspecto muy importante con respecto de que
Cuando ella hablaba de la confesión, de confesarnos unos a otros, ella tocó un tema con respecto a la confianza y a la valentía. Y muchas veces nosotros pensamos que hablar a alguien primero exige valentía. Y es mucho más que eso. Si tú necesitas hablar con alguien acerca del Señor o cualquier cosa que tenga que ver incluso con confesión, tú tienes que primero confiar antes de ser valiente. Y yo quería tocar este tema, de hecho ya tenía, ya en mi corazón y en mi mente ya estaba el tema elaborado y estaba pensando darlo ahora. Había otro tema con respecto, parecía que iba a haber otra continuación con respecto a lo que es de este libro de salvación por elección, pero me di cuenta que el mensaje estaba más apuntado al mismo mensaje que estoy hablando, pero para otro momento. Y mis hermanos del Señor, puse en mi corazón esto. De hecho, esto ya lo estaba planificando desde ayer, pero no tomé apuntes, no lo escribí y hoy tomé muy pocos apuntes, pero el Señor me está dando la palabra, me está guiando. Yo solamente tomé lo que son los bosquejos. La única cita bíblica que yo le estoy poniendo a leer en este momento es la que está en Efesios 2, del 1 al 10. El Señor no está haciendo el resto. Ojo cómo ve el pecado. Yo creo, mis hermanos, que con esto ya claro podemos entrar a la siguiente parte de lo que es iniquidad. Y hablamos que el pecado quiere decir perder de vista el objetivo principal, el objetivo del todo cristiano, de todo hijo de Dios. De hecho, el objetivo principal de la raza humana desde que fue creada siempre fue Dios. Quitar la mira del objetivo principal que es Dios automáticamente es pecado. De hecho, todos los pecados nacidos y todas las cosas que hoy por hoy estamos viviendo y están sucediendo es por eso, porque el hombre le quitó la mira de Dios para poner la mira en sí mismo. Lo que estamos viviendo, las muertes, asesinatos, las transgresiones y toda la maldad que está yendo en aumento es justamente por eso. Porque el hombre le quitó la mira a Dios para poner la mira en sí mismo. Esto es bien importante, mis hermanos, para que nosotros personalmente nos analicemos. ¿Dónde estamos poniendo la mira? Todo lo que nosotros hacemos, lo que dejemos de hacer, tiene que estar basado en Jesús, tiene que estar basado en Dios, o si no, ya no es obra. Es pecado. Así de sencillo. Hasta ese punto, mis hermanos, hasta ese punto es el pecado. Importante para entrar al siguiente tema, que es la magnitud de la impotencia. Porque si nosotros vemos, mis hermanos, del pecado no solamente se basa con violentar leyes. Ojo que ya hablamos que el pecado era pagado con sangre. Y aquí el pecado dice que es perder la mira. No es solamente adulterar, matar, robar y todo eso, como la gente hace en cuenta un montón de pecados. Mis hermanos, es un solo pecado. Y ese pecado, mis hermanos, universalmente afectó y por ende es la raíz de todos los pecados que existen hoy por hoy. Eso nosotros tenemos que ver. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Tal vez así no se me caigan los audífonos. ¿Qué es iniquidad? La palabra iniquidad viene del hebreo abón. Y la palabra abón describe un camino torcido o tortuoso. La misma palabra abón puede hablar también de distorsionar, confundir. El pecado comienza con un impulso. Ahora, cuando nosotros empezamos a preocuparnos por nosotros mismos, miren cómo esto va de la mano. Es automáticamente distorsionar el lente que está enfocada originalmente en Dios para enfocarlo en un objetivo diferente. Eso es tergiversar, eso es distorsionar. La otra palabra que también define la palabra abón, iniquidad, es torcer. Es torcer el camino. Mis hermanos, si nosotros tomamos en cuenta, yo le pongo, por ejemplo, este individual.
Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que hay muchas líneas rectas. ¿Qué pasa cuando yo le tuerzo así, de esta manera, y le tengo de esta manera todas estas líneas rectas? Las líneas se tuercen y el camino se vuelve más escabroso, más confuso, más difícil. Se tuerce el camino, se tergiversa, se daña, se distorsiona el camino. Es lo que quiere decir la palabra iniquidad. Mis hermanos, las leyes y todas las cosas que vemos, mis hermanos, y todo lo que hoy en día vemos, como por ejemplo cuando el Señor estipuló que sea hombre y mujer, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Mis hermanos, yo iba a tocar la homosexualidad, yo estaba hablando de estos tiempos de ahora. Yo iba a tocar las transgresiones y tantas cosas de los tiempos de ahora como que aquí está más fuerte, de hecho sí lo está. Pero mis hermanos, eso ya existía desde antes del diluvio. Ya existía todo eso. El pecado de Sodoma y Gomorra era ese. ¿Y de dónde nació? Ojo, mis hermanos. Ojo, que el pecado de Sodoma y Gomorra nació del orgullo. De perder el enfoque en Dios para poner el enfoque en sí mismos. Ahí dice la palabra en Ezequiel que el pecado de Sodoma fue prácticamente la saciedad de pan, fue el orgullo, fue la vanidad, la ociosidad, y estas cosas juntos hicieron que se acumulen varios pecados hasta la inmoralidad, y por ende la tierra fue consumida a fuego. Mis hermanos, esto es muy importante que conozcamos porque todo eso tiene que ver con el pecado, lo que es iniquidad, torcer la verdad, torcer el camino, cambiar la verdad por la mentira, torcer el camino, tergiversar el camino, dañar el camino, mis hermanos, para buscar, y esto quería entrar, cambiar la verdad, torcer la verdad para buscar la satisfacción personal. Mis hermanos, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, luego tiempo después dice que el pueblo de Israel empezó a adorar los ídolos. Abandonaron a Dios, torcieron la verdad, porque en la ley, y esto es también muy importante, mis hermanos, cómo el pueblo de Israel estaba tomando la verdad de Dios cómo estaba tomando la ley de Dios posiblemente como una ley que exigía más que el pueblo se someta, y posiblemente lo que estaba creando en la mente del pueblo de Israel era pensar que estaban perdiendo su libertad. Ojo, porque eso ya es tergiversar, es distorsionar la verdad y el propósito de Dios. Cuando Dios trajo la ley, no la trajo con el propósito de esclavizar al pueblo, de dejarle sin libertad al pueblo, sino con el propósito de que este pueblo sea un pueblo libre, un pueblo que sea diferente a los otros pueblos y que sea un pueblo bendecido. Pero el pueblo de Israel no estaba viendo de esa manera. Y por ende no tanto porque no tengan libertad, sino porque en su carnalidad buscaba más el deseo y la satisfacción personal. He ahí el por qué se adoraban ídolos que les permitían tales prácticas. Mis hermanos, habían ídolos donde se permitía la prostitución. De hecho, los rituales eran acompañados con relaciones sexuales. Habían rituales que estaban acompañados con otras cosas y varias situaciones que permitían a la gente darle rienda suelta a su carne. ¿Por qué? Porque había una disposición personal de deleitarse a uno mismo. Miren, yo le veo de esta manera que Dios empuja algo y sabe el Señor por qué. Sabe el Señor por qué. Es una distorsión de la verdad. Mis hermanos, hoy por hoy la gente no busca a Dios, y por qué existe la idolatría hasta el día de hoy. Mis hermanos, y les explico brevemente, y esto porque he escuchado mucho, y esto por un testimonio que alguna vez escuché en Guayaquil cuando estaba un año por allá, de un amigo.
Mis hermanos, ¿por qué se les ha enseñado a adorar a los ídolos? Se les ha enseñado a adorar a los ídolos y no adorar a Dios, porque se les ha enseñado que Dios está más presto a castigarnos y a hacernos daño, porque se ha presentado a un Dios del Antiguo Testamento que está más airado contra el pecador y más airado contra el hombre que está dispuesto a hacer daño, a hacer mal. Entonces se le enseñó al hombre a no acercarse a Dios porque se le presentó un Dios airado. Eso es distorsionar la verdad, porque te está presentando un Dios acorde a enseñanzas más basadas en pensamientos y en criterios personales más que en la verdad de Dios. Más que en la verdad de Dios, mis hermanos. Se enseña que se adore a la Virgen porque la Virgen fue la madre de Jesús y como Jesús es Dios, entonces es la madre de Dios y ella tiene más autoridad que Dios. Es tergiversar la verdad, distorsionar la verdad. No estoy con esto queriéndome meter con los católicos, pero las cosas hay que decirlas como son, mis hermanos. El punto principal por el cual se adoraba a los ídolos era porque se presentaba un Dios que era constantemente llevado solamente a castigar y a hacer daño. Entonces, con las personas que estaban más con la necesidad de acercarse a alguien que tenga de ellos misericordia, se les ha enseñado a buscar a María. Y por eso es la adoración y la veneración que se le da a ella, porque se les ha presentado un Dios que es constantemente enojado, un Dios que no tiene amor por ninguna de las vidas humanas y que está preso, un Dios que está lejos. Eso es distorsión de la verdad. Y también es algo que violenta lo que Dios quiere porque va en contra de su carácter. Lamentablemente Dios tuvo, sí, como les dije, que condenar a muerte muchos pecados, no con la intención de imponerse Dios y esclavizar a la raza humana, sino para enseñar cuánto pesa y cuánto es la magnitud de cómo Dios aborrece el pecado, cuánto es la magnitud de lo que Dios mira como el pecado como es. Y tanto es así que para que nosotros fuésemos perdonados tuvo que derramarse la vida de su Hijo para vencer el pecado. Miren esto de importante. Como muchas enseñanzas y como muchas cosas pueden tergiversar la verdad y cambiar la verdad y llevarnos más a alejarnos de Dios, a buscar a Dios de una forma que Dios no nos ha mandado a buscar. Todo eso es iniquidad. Mis hermanos, las leyes donde se enseña que el amor como un sentimiento es para cualquier persona y la gente hace las prácticas del homosexualismo, lesbianismo y hasta el amor a los animales. Lo que está pasando en la India es una cosa terrible, mis hermanos, donde hombres viejos de 30, 40 años se casan con niñas de 12 años. Forzados a casarse, forzados a tener matrimonio. No tanto porque la tradición, hombres más enamorados de niñas, pedofilia, o sea, una cosa terrible. Por la distorsión que hay, por la distorsión que hay de las cosas. Nosotros estamos llamando amor a lo que Dios nos llama amor. Nosotros llamamos amor a un sentimiento, una emoción que nace. Y fruto de eso vemos que también la maldad aumentada ha llevado que, mis hermanos, mucha gente comience a tergiversar la verdad con respecto al diseño original de Dios y considerarle como una esclavitud y por ende se violan cosas. Por ende el aborto ahora es considerado, horriblemente le digo, es considerado como una práctica de liberación, cuando lo que es un homicidio, es un asesinato. Y las personas que practican el aborto como una práctica de liberación están cometiendo genocidio. Pero sus mentes están distorsionadas porque sus mentes están alteradas a una verdad, para ellos verdad que no es verdad. Y que lo que está haciendo es trayendo juicio en contra de sus vidas. Importante conocer todo esto, mis hermanos. Porque muchas veces nosotros llamamos pecado a lo que Dios nos llama pecado, pero también nosotros decimos bueno a lo que Dios llama malo. Y decimos malo a lo que Dios llama bueno. Yo me avergüenzo, mis hermanos, de muchas ocasiones en donde yo miro a una persona con tatuajes y
Y yo me avergüenzo, les digo, porque muchas veces, a veces no se les considera dignos de gracia. Y el Señor Jesús se acercaba a todos, se acercaba al leproso, se acercaba a la prostituta, se acercaba al que estaba, al publicano, se acercaban los peores. Se acercaba a los gentiles, que eran considerados de lo peor y de lo peor. Esto es importante. Esto es bien importante, mis hermanos. Porque también el juzgar por apariencia, mis hermanos, es torcer también lo que Dios ha mandado. La falta de misericordia. El Señor Jesús condenó seriamente lo que estaban diciendo los fariseos cuando ellos juzgaban y condenaban. Les decía, ustedes hablaban mucho de, no recuerdo si es que hablaba de las leyes y sobre lo que es el diezmo y la siembra, pero a ustedes se les olvida lo principal, que es la misericordia. Y es necesario hacerla uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Porque hay que obedecer al Señor, pero obedecer en la gracia, no obedecer por obedecer. Cuando nosotros no comprendemos, no entendemos la magnitud de que por qué nos dicen lo convertimos a lo de Dios en algo forzado y en algo obligado, también podemos cometer iniquidad. Porque estamos torciendo lo que verdaderamente Dios quiso decir. Y mis hermanos, pídale oración al Señor para que Él siga discerniendo, porque no avanzo mucho con el tiempo para hablar de esto. Si el Señor permite, podré avanzar, tal vez explicando un poco más de esto. Si el Señor permite, a pesar que yo creo que en el siguiente ya entramos en otro tema. Pero mis hermanos, es importante. ¿Cómo el Señor relaciona todo esto? Cuando el centro es uno, mis hermanos, cuando el centro es uno, se le quita la mira a Dios y se puede distorsionar la verdad. Mis hermanos, el pecado, la iniquidad que está en aumento en este tiempo es porque hoy por hoy el hombre es su propio Dios. Hoy por hoy la gente no quiere conocer al Señor y se ha cerrado porque cada uno es su propio Dios. Cree en ti mismo, confía en ti mismo, tú eres más que suficiente, no hay nadie mejor que tú y todo te lleva a poner la mira en ti mismo y ya no en Dios. Mis hermanos, todo eso miren y examinen. ¿Cómo se está preparando el ambiente para la venida del Señor? Mis hermanos, yo quiero entrar y me adelanto con esto antes de entrar al siguiente punto. Cuando se habla de la marca de la bestia, y esto ya muchos siervos de Dios ya lo saben, esto ya no creo que es nuevo, pero para los que no saben, el Señor da sabiduría, mis hermanos. Cuando en el libro de Apocalipsis se nombra el número de la bestia, dice que el número de la bestia es número de hombre y el número es 666. En la numerología bíblica, la numerología profética, el número 6 representa al hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Estuvimos hablando que el pecado es perder el objetivo principal que es Dios para ponernos a nosotros como el objetivo principal. Entonces, cuando el hombre pierde el objetivo de Dios para poner el objetivo en el hombre, automáticamente está cometiendo lo que es ya directamente el pecado, y es por eso que existe todo lo que existe ahora. Mis hermanos, ¿por qué el número de la bestia es 666? Porque en el tiempo que se levante, todo esto, que es la dispensación del reino, la dispensación del juicio, mis hermanos, se va a levantar una Trinidad. La Trinidad del Padre, que en este caso es la Trinidad satánica, es Satanás. El anticristo y el falso profeta son hombres conforme a la voluntad del hombre, al pensamiento del hombre y al correr del hombre. Mis hermanos, a mí me venía constantemente una mentalidad con respecto a los gobernantes que nosotros tenemos. Y en verdad a mí me hizo caer en cuenta que esto sí es una verdad, mis hermanos.
Nosotros nos quejamos de los gobernantes que tenemos, pero Dios entrega al gobernante según cómo está el corazón del pueblo. Si el gobernante es un hombre perverso, malvado, o lo que sea, es porque todo el pueblo también lo es. Hay personas que se quejan de que el presidente está haciendo esto y este otro, pero cuando está haciendo esa maldad, también el resto participa con la maldad. Recientemente yo hablo también en la situación de mi país con el corte del subsidio. Mis hermanos, uno se va en contra de la autoridad del presidente y no estoy diciendo que estoy a favor de él. Y estoy siendo claro, no estoy diciendo que lo esté. Estamos llamados a orar por él, pero no quiere decir que apoye y respalde lo que él está haciendo. Pero mis hermanos, cuando nosotros decimos que estamos en contra de algo, pero somos cómplices de lo que está haciendo, porque he escuchado y podrán poner muchos pretextos. Cuando personas dicen no es que subió el IES y no se ha dado una orden de subir precios y la gente ya está subiendo sin orden. No están haciendo lo mismo. De lo mismo que condenan y juzgan, no están haciendo lo mismo. Entonces, Dios entrega a un hombre conforme al corazón de ese pueblo. Mis hermanos, y cuando venga el tiempo de que el anticristo se haga presente, él va a ser conforme al corazón de la humanidad. El pueblo de Israel pidió un rey conforme al corazón de ellos y este fue Saúl. Y si nosotros vemos las características, era un hombre que cumplía con todas las características físicas, pero principalmente era un hombre que no buscaba la presencia de Dios, no la buscaba, conforme al corazón de los hombres. Conforme al corazón de los hombres. Cuando querían levantar, mis hermanos, la Torre de Babel, era un querer llegar al cielo acorde a los hombres, al deseo, al anhelo, al recurso de los hombres. Esto es muy importante, mis hermanos. Porque no estoy solo hablando de estos tiempos, de los tiempos venideros, sino de cómo esto ha ido arrastrando y el por qué es la magnitud de la ira de Dios. Y después también esto va a dar a entender por qué también la magnitud de la impotencia del hombre de ser salvo por sí mismo. Dios no quiere lo tuyo. O es lo de Él o no quiere nada. Porque lo nuestro el Señor no le glorifica. Satanás puso la mira en sí mismo el día que miró su hermosura y automáticamente fue desechado. Porque perdió la mira de Dios. De hecho, quiso ser igual a Dios. Porque pensaba que la hermosura era de Él. Y cuántas veces mis hermanos y lo digo honestamente, cuántas veces mis hermanos cuando el Señor nos usa pensamos que somos nosotros. Cuántas veces nosotros pensamos que somos nosotros los que estamos obrando, que es nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestro saber lo que está haciendo, mis hermanos. Y le estamos robando el puesto a Dios. Lo mismo que actuaría el corazón de Satanás. Eso es bien importante, mis hermanos. Y es para analizar. Punto número 3. Transgresión. Y hablamos de la iniquidad, y hablamos del pecado, y vimos que el pecado es quitar la mira del objetivo, y hablamos que la iniquidad es tergiversar, distorsionar, confundir. Y cuando uno se preocupa de uno mismo, automáticamente el lente se distorsiona para poner la vista en lo que no es Dios y ponerse la vista en uno mismo. Ya es distorsionar. Cuando todo lo que yo hago está empujado más a mí mismo, ya no está empujado a Dios, ya es iniquidad, porque está distorsionado al foco principal. Cuando lo que creo que estoy haciendo para Dios, cuando lo que creo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios con los fines personales y no con los fines con los que el Señor nos llama a hacer, ya es iniquidad, porque estoy distorsionando o estoy tergiversando algo que no es. Cuando estoy creyendo que soy yo el que tiene que obrar y que soy yo el que tiene que hacer para salvarme, estoy distorsionando la verdad. Le estoy quitando a Cristo la gloria de la salvación y todo lo que Él ha hecho.
Mis hermanos, yo escuché una prédica de Charles Spurgeon en la mañana junto con mi madre y estábamos viendo acerca del tema de cómo se llama esta palabra, de la perseverancia final. Y estaba tocando el libro de Hebreos, que es uno de los versos bíblicos que más utiliza la gente para decir que la salvación se pierde, mis hermanos. De la forma que el pastor Spurgeon lo expuso es tremendo, mis hermanos. Y es para que pidamos perdón al Señor. De la manera que expuso Spurgeon la palabra, y esto no es para tocar el tema y otra vez atacar a los que dicen que la salvación se pide, y esto quiero que entiendan. No voy a tener mucho el tiempo para explicar esto y que sí que quiero avanzar más rápido. Cuando él explicaba, dice que si una persona ha sido iluminada y aprobado del don de Dios y luego recae, ya no puede haber otro sacrificio. Ya no tiene más oportunidad de ser. En otras palabras, lo que dice, si una persona ha probado del don de Dios y cayera, como muchos piensan que dice que la salvación se pierde, entonces si la salvación se pierde y recayera, la pierde para siempre. Y si dice que la pierde para siempre, falló Cristo, falló Dios y falló el Espíritu Santo. Y si decimos que Cristo falló y decimos que Dios falló y decimos que el Espíritu Santo falló, estamos diciendo que no son ni todopoderosos, que no son suficientemente poderosos, que el diablo es más poderoso. Y eso no es blasfemarle, y eso no es hablar en contra del poder y de insultar la obra de Dios. Yo no tengo el tiempo para explicarles esto porque es muy extenso, pero mis hermanos, esto es tremendo. Porque para Dios sí es en gran manera ofensivo decir que una obra que Dios hizo puede estar incompleta y que necesitamos nosotros completar la obra, es decir que no basta con lo de Dios. Estamos diciendo automáticamente que la obra de Dios es imperfecta. Y eso es meterse en un problema con Dios. Punto número 3, y ya para terminar, mis hermanos, transgresión. La palabra transgresión viene del hebreo que es pesha. Y esta palabra pesha habla de violar la confianza de los demás. Y mis hermanos, esto implica mucho entre los hombres y entre Dios. Ahora, donde yo estaba mirando de Proyecto Biblia estaban poniendo muchos ejemplos, pero yo creo que el ejemplo más claro y más conciso está en los 10 mandamientos. Mis hermanos, cuando uno violenta los 10 mandamientos, automáticamente está violentando la confianza de Dios. Yo les dije anteriormente en la enseñanza del video anterior, que cuando uno peca, está prácticamente traicionando a Dios. Con una persona, dice la palabra del Señor, no te harás dioses, no te harás imágenes, no usarás el nombre de Dios en vano. Al hacer todo eso, mis hermanos, es de alguna de otra manera traicionar la confianza de Dios. Cuando una persona, y esto hablamos con respecto al adulterio, cuando una persona mira que su esposo o su esposa le está siendo infiel con otra persona, esa persona se siente repudiada, se siente menoscabada, menospreciada, se siente dolida porque se siente desechada. Cuando una persona adora a otros ídolos o a cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios, es lo que estamos haciendo en contra de Dios y es automáticamente traicionar la confianza de Dios después de todo lo que Dios ha hecho en la vida nuestra. Porque si nosotros vamos analizando desde el comienzo de la creación hasta estos tiempos, Dios ha cuidado a su pueblo de Israel, Dios ha cuidado a su iglesia y aún ha tenido misericordia de esta tierra. Y aún vemos todo lo que vemos. Esto es tremendo. Violentar la confianza de los demás y violentar la confianza de Dios. Cuando tú tomas, y yo les hablé anteriormente cuando es tomar el nombre de Dios en vano,
Cuando uno toma el nombre de alguien para mentir o para salirse con la suya, involucrándolo a la otra persona, le convierte en cómplice de las cosas que está haciendo esa persona. Cuando usamos el nombre de Dios en vano para salirnos con la nuestra, le estamos haciendo a Dios cómplice de mentira y automáticamente le estamos pisoteando su nombre, lo estamos rebajando y eso es hacer, y eso es para que Dios tenga desconfianza. Es violentar la confianza, es violar la confianza, es violar la confianza. Cuando no se honra padre y madre, se viola la confianza de los padres y también la confianza en el Señor que da el mandamiento. Cuando uno mata, está violentando la vida de la persona. Cuando uno roba, cuando uno comete adulterio con la mujer del prójimo, como cuando le entrega, está violentando la confianza de esa persona, porque muchas veces esa persona depende, confía. Muchas veces esa persona se abraza en tu regazo. Y cuando tú la violentas, tú estás violentando la confianza, tú le haces un daño tremendo. Con una mujer, con un varón miran una infidelidad, el daño es, mis hermanos, horrible. No es solamente ver que le engaña con otra persona, sino es una violentación enorme que no solamente entra en un plano emocional, sino también en un plano espiritual. Esto es serio y es serio, 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 mis hermanos, todo esto. Y yo estoy tocando este tema porque es necesario entenderlo para el tema que vamos a entrar, porque aquí vamos a ver que todo esto lo hacemos todos, sin excepción, aún los nacidos de nuevo. Y ya vamos a entender, mis hermanos, y ya vamos a entender después por qué es imposible para el hombre en sus fuerzas llegar. Yo creo que este concepto de todo lo que acabamos de hablar, mis hermanos, quedó claro. Y esto ya va a ayudar a entrar al otro tema, que es la magnitud de la impotencia nuestra de poder ser salvos por nosotros. Yo creo que con el tema de lo que es el pecado, la iniquidad y la transgresión lo resume todo. Lo resume todo, mis hermanos. Ahora, termino con esto. Dice, esto se implica mucho entre hombres y Dios. Cuando miramos los 10 mandamientos, miramos que el violentarlo es violentar la confianza tanto de Dios como del prójimo. Entonces, cuando buscamos el daño de la otra persona, cuando traicionamos la confianza de la otra persona, y es, por ejemplo, Proyecto Vida tomaba mucho en cuenta esto de la transgresión cuando una persona le roba a alguien que es su íntimo amigo y ésta le encuentra. Ahora lo que es lo típico, que los mejores amigos están siendo los que están teniendo relaciones sexuales con las mujeres de sus grandes amigos. Es violentar la confianza, es transgredir. Aun cuando sean desconocidos, aun cuando se le ha abierto el techo, aun cuando se le ha abierto la oportunidad, aun el hecho, o sea, de conocerlo. Cuando uno se violenta en contra de la persona, se violenta la confianza. Y mis hermanos, cuánto aquí habla también de violentar la confianza de Dios a través de porque la transgresión es violentar constantemente. Con esto yo quiero cerrar, mis hermanos, porque hay mucho que explicar. Posiblemente la siguiente semana, aunque ya creo que el siguiente tema más claro ya vamos a cambiar, pero posiblemente vamos a entrar también, o sea, en ir más a fondo en lo que hablamos, porque eso tiene que ver mucho con la magnitud de la impotencia nuestra para en nosotros podernos acercar a Dios. Mis hermanos, y queda claro que el pecado no es cualquier cosa. Que Dios nos abra los ojos, porque la intención de esto no es condenarnos, no es actuar en condenación. La intención, mis hermanos, es conocer y entender la gracia que Dios tiene con nosotros. Estamos en un tiempo de gracia sobre gracia, mis hermanos, y la debemos aprovechar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias
Porque Padre, tú no escondes nada, Señor, y tú sabes lo que tú quieres hablar a cada hijo y a cada vida, papá. La verdad me sorprendiste, Señor, porque yo la verdad no tenía nada que decir ahora y sé que esta es palabra tuya. Padre, perdónanos por ignorar. No es tanto pedirte perdón por nuestros pecados, papá. Te pido perdón por ignorar la magnitud de ellos, Señor. Por ignorar la magnitud de las transgresiones, por ignorar la magnitud de lo que verdaderamente significa pecado. Te pedimos perdónanos, te tengas misericordia. Ayúdanos a entender cuál es la magnitud de cómo tú miras el pecado, Señor, y la transgresión y la iniquidad, papá. Ábrenos los ojos, Señor, que dejemos de andar ciegamente. Que dejemos, Señor, y muchas veces, Padre, y te ruego también por esto, de ponerte pretextos, Señor, porque muchas veces queremos más satisfacer la carne, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, papá, porque nosotros no podemos. Ya nos dejaste claro que de nosotros no hay nada bueno, Señor. Padre, todo es tuyo. Padre, no es que nosotros seamos capaces o que seamos los mejores. Te ha placido escoger a lo vil y menospreciable para humillar a los sabios. No nos dejes confiar en nosotros, no nos dejes poner la mira en nosotros, peor buscar más lo nuestro que lo tuyo, papá. Perdónanos si nuestra vista estaba más puesta en nuestros deleites, en nuestras cosas. Y perdónanos las veces que hemos, Señor, huido, Señor, puesto pretexto, Señor, para decir que no es así, que no es, Padre, y evadiendo, Señor, responsabilidad. Atamos al hombre fuerte, atamos a todo espíritu, Señor, que se levante en contra de tu iglesia, de tu pueblo. Cubre con la sangre de Cristo esta enseñanza en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir la palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, lo importante que tú nos estás haciendo entender, Señor, que esto es serio. Que el pecado no es cualquier cosa, papá de los cielos. Que el pecado es de tal manera, Señor, que tuvo que ser derramada sangre, Señor. Y cómo tú ves el pecado y lo que es verdaderamente el pecado. Ayúdanos. Que no seamos gente, Señor, liviana, que no seamos gente terca y necia, papá. Ayúdanos, Señor. Llévanos, Señor, a la verdad. Guarda nuestras familias, guarda nuestras vidas, guarda el propósito de tu iglesia y más que nunca prepáranos. Señor, disponnos para que a la vez tú te puedas disponer con nosotros. Termina tu obra en nosotros, Señor. Acelera tu obra, Padre, en nuestras vidas. Samanaya Lavasaya. Rompe los esquemas de aquellos, Señor, que ha sido, Señor, rebeldía y rebelión en nosotros, Señor, y pretextos escondidos por los cuales no te hemos querido servir, Señor, porque más ha reinado el yo que ti, Señor, que tu presencia. Quítale al ego, Señor, quítale al yo del trono. Que no seamos como Satanás, Señor, porque Satanás puso más la mira en sí mismo. Tú le dijiste a Pedro, apártate de mí, Satanás, no diciéndole a Satanás en Pedro, sino que le dijiste a Pedro a Satanás porque estaba actuando con el carácter de Satanás. Padre, guárdanos, perdónanos si hemos dictado con ese carácter. Sea tuya la gloria, sea tuya el poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria, la honra y el poder, Señor. Por todos los siglos sea tuya la gloria, y Señor, y el poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te abra los ojos y te ayude a entender esta palabra que Dios quiso revelar a tu vida, tanto como a la mía también. Que Dios nos ayude caminando con la convicción de lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Que Dios nos ayude a caminar con convicción de la verdad, a fin de que podamos vivir plenamente para Él. Y que Dios nos ayude a vivir la palabra, no solo hablarla. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.